Hola, ¿cómo están todas y todos? Sean muy bienvenidos a la última edición de la serie de programas que hemos organizado en la Universidad Arturo Prat en torno a la Semana de la Ciencia. Para hablar, para cerrar este ciclo de entrevistas y de debate, tenemos hoy día con nosotros al académico de la Universidad Arturo Prat, don Omar Valdivia. Él es doctor en Ciencias Físicas de la Universidad, titulado de la Universidad de Concepción y doctor of Philosophy de la Heriot-Watt University. Sí, así es. Muy bienvenido. Sí, muchas gracias por estar acá. Acá a mi lado izquierdo tenemos al doctor Fernando Izaurieta, físico, teórico y académico del Departamento de Física de la Universidad de Concepción, quien además esta semana dictó una charla sobre el agujero negro que tuvo un lleno total en el Salón Tarapacá. Sí, así fue. Sí. Muy bienvenido. El público muy entusiasta, gracias, sí, estoy súper contento. Y bueno, el broche de oro de nuestra Semana de la Ciencia es contar con el privilegio de tener a la Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019, la doctora Dora Altbier. Muy bienvenida, muchas gracias por hacerse un tiempo en esa agenda tan copadita que tiene últimamente tras su premio. Muchas gracias por la invitación, la verdad que estoy muy contenta de estar en Iquique. Usted es licenciada, magíster y doctora en física, ¿cierto? Así es. Tenemos puros físicos hoy día. Sí. ¿De qué se trata la física para llevárselo al ciudadano común y corriente? Yo creo que se trata de estudiar la naturaleza, de entender los fenómenos fundamentales de la naturaleza desde distintos puntos de vista. Comportamiento de los electrones, por ejemplo, en el caso de los materiales, o modelamiento de procesos. ¿En qué encuentra el ciudadano, en qué encontramos día a día la ciencia, la física y todo esto? La física está en todas partes, tal como decía la profesora, la ciencia, la física en particular se dedica a entender cuáles son las leyes fundamentales con las cuales se rigen todos los procesos de la naturaleza. Entonces, ahí radica su poder, básicamente, porque cuando uno entiende cuáles son las leyes fundamentales que gobiernan los procesos, eso te da un poder de predicción muy importante, digamos. Y eso es lo que en esencia la física hace, digamos. Tú comprendes una fenomenología que puedes modelar y a partir de eso puedes construir tecnología, que es algo sumamente importante. ¿Algo más que quiera agregar? Wow, te puedo decir, es que además es apasionante, o sea, se pasa tan bien haciendo ciencia. Y justamente en nuestra época creo que es más importante que nunca. O sea, yo lo que siento es que ciencia es el método para explorar el universo sin hacerte tonto a ti mismo. Resulta que creo que esa frase como que condensa qué es lo que es ciencia. Y es la base de todo lo que hacemos, que de las cámaras que ahora ya nos están filmando el celular, etc. Y resulta que en esta misma época que hemos alcanzado los descubrimientos más fantásticos, hay gente que piensa que el mundo es plano, ¿no? Entonces, claro, estamos en una época en donde hace falta más que nunca que toda la gente sepa qué es lo que es ciencia. Estamos en ese tiempo que tú dices que hace más falta, pero en los últimos años hemos visto que ya la gente, el ciudadano, los jóvenes, los niños se interesan cada vez más en la temática. Sí, yo creo que afortunadamente en los últimos años ha habido una mucho mayor valoración de la ciencia. Creo que programas como Explora de CONICYT han sido tremendamente importantes y también el Congreso del Futuro o Puerto Ideas, que han sido programas que han llevado a la ciencia a las personas, a la sociedad en general. Y sobre todo creo que los científicos hemos aprendido la importancia que tiene comunicar lo que hacemos. Durante muchos años tal vez estuvimos muy encerrados en los laboratorios, pero desde hace probablemente unos 15 años estamos mostrando lo que hacemos, hemos aprendido a contar lo que no es fácil, hemos aprendido a explicar lo que hacemos. A simplificar el lenguaje. Exactamente. Y eso es tremendamente relevante porque la ciencia además es financiada con recursos de todos los chilenos, por lo tanto nosotros nos debemos al país y necesitamos que la gente sepa lo que estamos haciendo y contar por qué vale la pena financiar la ciencia. Desde las universidades se está haciendo un trabajo importante.
Usted como académico de la UNAP, de nuestra casa central. Sí, en particular la universidad ha dimensionado la importancia del desarrollo de la cultura científica, porque tiene que ver con eso. Entonces, la universidad en general están llamadas a ser un atractor de la cultura en las regiones, y yo pienso que la Universidad Arturo Prat hoy día está invirtiendo esfuerzos para desarrollar la ciencia en su modo más fundamental aquí dentro de nuestra casa de estudio. Y bueno, eso conlleva una serie de procesos. Uno de esos es de generar un impacto necesario que permita impregnar a la cultura y también interiorizarla de cuáles son los estudios y los desarrollos que están enfocados en las mismas necesidades de la región. En particular en nuestra área, por ejemplo, bueno, tuvimos la visita del doctor Isaurieta y fue algo gratificante ver el Salón Tarapacá desbordado de gente, sobre todo niños con mucha curiosidad. Fue una experiencia muy enriquecedora y pienso que eso marca un precedente, digamos. Este es el inicio, ojalá, de un ciclo de actividades que van a permitir a la gente identificarse con la ciencia de la región y con la universidad particularmente. Me imagino, acá tenemos a todos los, como podríamos decir, a todo Chile presente. Acá al sur, acá al norte y por acá el centro. Me imagino que también los estudios van un poco determinados de acuerdo a la región en la que estamos. Yo creo que la ciencia es global. Creo que lo importante de hacer ciencia en las regiones es que entonces podemos hacernos cargo de los problemas locales. Y eso es muy importante, y quien mejor va a resolver los problemas de una localidad son los científicos de ese lugar. Sin embargo, la ciencia es global y esa es una de las características más importantes. La ciencia que hacemos aquí en la Universidad Arturo Prat, es del mismo tipo de la ciencia que hacemos en Santiago, del mismo tipo de la ciencia que hacemos en el sur y del mismo tipo de la ciencia que se hace en el mundo. Los estudios son más acotados, son más... Yo creo que los estudios pueden ser... la ciencia marina, no sé, la presencia de determinadas especies en el norte, a eso... O sea, puede ser que efectivamente, y eso es muy importante, que parte de la ciencia que hacemos tenga un impacto en la localidad, pero también tiene un impacto global. Muchos de los problemas que tenemos nosotros aquí son parecidos a los que hay en otras partes del mundo, y el hecho de comunicar la ciencia a todo el mundo hace que nosotros podamos impactar con nuestros estudios en cualquier parte, no solo en nuestra localidad. Pero sí quiero insistir que estoy convencida que la respuesta a los problemas de las localidades dependen de los científicos locales. Es muy importante que ellos asuman el desafío de aportar a la región. ¿Cuáles son las principales necesidades que ven ustedes en la población? ¿Cuáles son los requerimientos cuando se les acerca la gente hoy día, o sea, esta semana, en la Semana de la Ciencia? ¿Cuáles son las preguntas clásicas que vienen de las personas que estamos alejadas de esta temática? Yo lo que te puedo decir es que creo que a veces se comete el error de subestimar al público. Yo creo que en particular el público chileno siempre es muy ingenioso y tiene una curiosidad increíble, ¿sí? O sea, eso no, si la gente es apática, nunca he visto eso. Siempre he visto un público con un deseo increíble, el de saber todo, ¿sí? Entonces, creo que lo que hace falta es justamente el satisfacer eso, es entregarle a la gente lo que ellos quieren. Ellos quieren saber cosas, quieren preguntar cosas. Y creo que nuestro deber como científicos en esta sociedad es justamente hacer eso, responder a esa inquietud. Entonces, eso hay que hacerlo, por una parte. Y yo creo que la parte que está más al debe en este contexto es el mundo político. O sea, tú ves un público muy interesado en aprender ciencia. Chile, pues, en particular, tiene científicos muy buenos. Tenemos una tremenda calidad científica, y no solo en Santiago, sino que está bien repartido, ¿sí? Y es el mundo político nomás el que se queda un poco atrás. Yo no sé si se recuerdan el debate el presidencial sobre ciencia, donde nuestro actual presidente ni siquiera fue. Eso ya te dice la actitud. Y entonces tú te vas dando cuenta que el mundo político tiene una actitud un poco al debe con respecto a la ciencia. Creo que los científicos son muy buenos, las personas tienen una curiosidad enorme. Es ahí donde está el problema. El primer avance que tenemos un recién creado ministerio que eso es súper buena idea, pero debería haber sido hace 30 años. Claro. O sea, ¿Ha aportado algo el ministerio? ¿En qué se han mostrado los avances en este año
de primer año del Ministerio de Ciencia. Lo que pasa es que Innovación todavía y no Tecnología. tenemos un año del Ministerio. Sí. En la Hace realidad un mes. tenemos algunos días de Ministerio. Sí, El Ministerio sí, hace fue poco. formalmente creado con mucha rapidez, porque en general crear un ministerio no es trivial, no es hacer un documento que lo cree, es formar las bases, construir los equipos, eso es bastante complejo y aquí se tardó menos de un año, que yo creo que es uno de los récords. ¿Y la de participación? creación de un ¿Los llamaron a ustedes a participar de la creación de este ministerio? No, pero sí creo que en lo que es la definición de las políticas que comienzan en una semana más o menos, seguramente la comunidad va a tener instancias de participación. Y eso yo creo que es muy importante, porque en general uno de los problemas que tiene la ciencia chilena es que no tiene políticas de largo plazo. Uno espera resultados en el corto plazo y la verdad es que en ciencias no se van a encontrar, van a ser mucho más allá de un periodo presidencial. Entonces necesitamos que hayan políticas que trasciendan el periodo presidencial. Y en este momento eso es lo que se de esa manera va a partir el Ministerio, generando las primeras políticas de largo plazo para distintos aspectos de la ciencia. Y allí espero que toda la comunidad pueda opinar. Me imagino que el mundo académico de alguna forma va a ser presente ese llamado al gobierno, hagámoslo ahora, es una instancia. Sí, o sea, es A como- cooperar, claro, si justamente, finalmente... sí. Es que en realidad es que es súper importante. Yo no sé si es que se dimensiona la importancia. Déjame poner una metáfora al respecto. Porque la ciencia es lo que te permite saber qué es lo que está pasando. Yo siento a veces que en el mundo político se tiene como la imagen que solo sirve, no sé, para hacer una tecnología así como ir a un negocio de repuestos chinos como para celulares. Esa es como la imagen política que se tiene. Y la ciencia es mucho más importante. Es lo que te dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, y es lo que te permite tomar buenas decisiones para. Entonces, un mundo político sin ciencia es como conducir una micro con los vidrios opacos, ¿me entiendes? Como con los vidrios pintados. Ese es justamente el punto. Yo creo que esa es una mejor metáfora como de la importancia. Bueno, y el mundo político hay que decir que está en un sinfín de temas, o sea, se pone poco en los pies del ciudadano, no se sube la micro para cambiar el transporte, Claro. lo clásico que son ingenieros, bueno, en fin. Sí, pero una pequeña mención al respecto, o sea, por ejemplo, todos los países que han alcanzado el desarrollo en los últimos años, digamos, en las últimas décadas, son países que particularmente de su Producto Interno Bruto han invertido una cifra que, siendo baja, es considerablemente alta a la que tenemos nosotros como país, digamos. Entonces, ¿Cuánto es el presupuesto de este año, por ejemplo? creo que Chile está invirtiendo alrededor del entre el 2 y 4%, y generalmente Era como el 0,4. 0,38. 0,30. ¿Y el promedio de la OECD? 2,1. 2,2. Entonces, eso es una clara evidencia de que evidentemente necesitamos una mayor inversión. Ahora, el ministerio, la esperanza que tenemos nosotros como comunidad, digamos, es que de alguna manera venga a regular esto y a tratar de transar esto a nivel político, porque este es un problema político, claramente, digamos. Entonces, estamos bien expectantes, digamos, que el ministerio pueda, en cierto sentido, permitirnos obtener mayores recursos para tener una difusión y una producción científica que no se concentre en el centro, que pueda llegar a regiones como esta, que somos una universidad emergente en materia científica, digamos, y que de aquí, ojalá un par de años, ya podamos estar compitiendo con el resto de las universidades. Eso es un desafío grande que nos hemos propuesto nosotros los científicos locales aquí, bueno. Me imagino que en Concepción también. Sí, claro, o sea, es que eso es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Hay veces que discutimos mucho entre los científicos, pero en ese punto es difícil el no estar de acuerdo. Mira, déjame dar una escala de lo que dijo Omar para tener una idea. Supongamos, por ejemplo, que el presupuesto de Chile, digamos que el Producto Interno Bruto fuese un billete de 1.000 pesos. Lo que se le destina a ciencia en esa escala son 4 pesos. O sea, es que ni siquiera tenemos monedas de 5 pesos. Sí. O sea, esa ya más o menos la escala, para tener una idea de cuánto es lo que se invierte como país en ciencia. O sea, obviamente hay que hacer algo más, ¿sí me entiendes? Como el resto del mundo, el desarrollado. ¿Sabes? Eso es un llamado entonces a los gobiernos, a los ministerios, bueno, al recién creado Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, ¿es en ese orden?
Bueno, al retorno seguiremos conversando con estos importantes físicos que están hoy día en nuestro panel. Gracias por permanecer con nosotros. Para continuar hablando del tema, pero quiero irme por otro lado también. Esta semana, la Semana de la Ciencia, acá en la universidad, hubo un panel sobre la ciencia con una mirada de equidad de género. Usted es la segunda mujer en la historia en ganar este premio. ¿Por qué cree más o menos que sea esto? Yo creo que hay muchas razones. La primera tiene que ver con los problemas culturales. Lamentablemente todavía existe esta idea de que las mujeres somos malas para las matemáticas y que las ciencias no son femeninas. Yo creo que todas las profesiones son igualmente femeninas o masculinas, o más bien no tienen género. Y eso, bueno, va a ir cambiando, está cambiando con los años. Y en algún momento, por supuesto, vamos a lograr tener un mismo número de mujeres y hombres en la ciencia. En particular en física, la situación es la peor. Si pensáramos que es muy malo que no haya mujeres, es la peor. Hay muy pocas mujeres, mucho menos que el 10% de los científicos, de los físicos de Chile son mujeres. Pero yo estoy convencida de que eso va a ir cambiando en la medida que logremos introducir cambios culturales en nuestro país. Creo que desde el colegio tenemos que convencer a las niñas que son tan buenas para las matemáticas como los niños, y tenemos que dejar también de alimentar a los niños con juguetes de hombres y juguetes de mujeres. Yo creo que eso también es muy importante. Y eso es responsabilidad de los padres y de los colegios también. Así es. Si no logramos hacer este cambio en los niños pequeños, es muy difícil que después tengamos más científicas. Además de haber pocas científicas, a nivel nacional igual hay pocos científicos, agrupándolos científicas y científicos. ¿Qué pasa? Sí. Es un problema grande el que hay en cuanto a cómo es que se educa a la gente. O sea, lo que tú tienes es un sistema que muchas veces mata la curiosidad de los niños, que es una curiosidad instintiva. O sea, tú hablas con un niño de 7 años y siempre quiere saberlo todo. Nunca he conocido a un niño que no sea curioso. Yo creo que nunca nadie conoce a un niño que no quiera saber por qué de todo. Pero tú llegas a los 15 años y algo raro para él pasó. Este maltrato que está sometiendo el sistema, pues, a los niños, en una gran parte acaba, pues, con la curiosidad. Y claro, y ahí tienes una enorme cantidad de gente que era súper inteligente y que tú le coartaste su desarrollo. ¿Sí? O sea, yo creo que solamente basta con cambiar algunas cosas, hacer una política educativa muy distinta, un poco más igualitaria, etcétera, un montón de cosas, y eso es que va a ir mejorando. Y, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, yo también lo veo ahora en nuestra facultad, que claro, hace unos años atrás, que no había mujeres. Ahora cuando hago clases en primer año, es casi el mitad y mitad. Entonces uno se siente feliz de ver que las cosas van cambiando, de que se ve un futuro mejor. Uno puede ser optimista en cuanto al futuro. Eso creo que es muy bonito. El rol académico, entonces, es súper importante, es fundamental. O sea, la universidad tiene mucho que decir al respecto, y en particular respecto de la pregunta inicial, esta de la brecha de género, la universidad está trabajando en eso, digamos, que es un tema. Ahora, a mí me gustaría decir que en general la física es como en realidad no sé si decir que es un buen contraejemplo, pero los aportes de las mujeres en el desarrollo de la física en el curso de la historia, digamos, ha sido tremendamente significativo. Hay un estandarte en la física, físico matemático, cuyo nombre es Emmy Noether, que ha desarrollado uno de los teoremas más importantes con el cual nosotros hemos podido construir y desarrollar nuevas teorías, digamos. Ella en su momento aceptó una silla sin goce de sueldo. O sea, ella por su condición de género estuvo contratada en la universidad sin aceptar. Sin embargo, ella tuvo estudiantes que fueron tan brillantes como ella, digamos. Entonces, tal como decía la profesora, esta discriminación de género, yo pienso que en la academia es el lugar esencial donde sea reivindicada, digamos,
porque hay muestras fehacientes de que los grandes aciertos intelectuales no dependen de tu calidad de género, digamos. Y eso es algo que en la física ha pasado. Otra de las temáticas que abordamos esta Semana de la Ciencia fue la ciencia ciudadana. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo ves esa inquietud? ¿Te encanta la inquietud del ciudadano? Es que eso es súper importante. O sea, es que si tú te fijas bien, uno se debe a la comunidad, digamos. O sea, uno como científico, que además que uno viva en un castillo aparte, en un planeta distinto. O sea, la población quiere saber algunas cosas y tiene ciertas, pues el interrogante. Fíjate que está en internet, que te da un montón de información y también te da un montón de mentiras. Entonces, justamente es súper importante que el público pueda interactuar con la ciencia y tú le puedas decir, no, mira, eso que te dijeron sobre los Anunnaki, no, eso era chanta, eso no es cierto. Pero esto otro, sí, fíjate que esto que tú estás pensando, sí, es súper buena idea. Sí, y si lo piensas bien, es natural. O sea, las mismas leyes de la física que describen cómo se cocina un queque en el horno, también describe cómo es que funciona un agujero negro en las profundidades del espacio. El universo es uno solo. Y es la misma ciencia siempre. Uno la divide en áreas porque uno tiene una vida finita. Pero es solo un universo y una física y todo está relacionado entre sí. Sí, mira, yo creo que estamos viviendo una era bien especial, una era en que la ciencia es tremendamente relevante porque tenemos una gran cantidad de problemas que enfrentar. Por supuesto está el tema del cambio climático, ¿no? Está el tema de la robótica, está el tema de las expectativas de vida y frente a todos estos cambios que son cambios tremendamente relevantes, van a tener que cambiar las carreras, la forma en que nosotros enseñamos, pero también qué cosas enseñamos. No solamente vamos a tener una reforma previsional, sino que son muchas cosas que están cambiando. Yo creo que la ciencia tiene un rol tremendamente importante para orientar los caminos a seguir. Si uno piensa en el cambio climático, la opción de solución va por la ciencia. Si miramos lo que va a ocurrir con la robótica, que hay una cantidad de robots que seguramente van a reemplazar muchos de los empleos que nosotros tenemos, hay que buscar qué es lo que vamos a hacer. Y la verdad es que las oportunidades que hay a través de la ciencia son enormes. Yo creo que, y ahí también es muy importante las mujeres, hay que mirar la ciencia con miradas diversas. Y de esa forma nosotros vamos a poder encontrar y vamos a poder crear necesidades distintas, vamos a poder crear respuestas diferentes. Nosotros tenemos 1/7 de los científicos por millón de habitantes que tiene el promedio de los países de la OECD, es decir, debiéramos multiplicarnos por 7. Pero ¿qué hace que si nos multiplicamos por 7 y queremos trabajar en las universidades, ciertamente no tenemos la capacidad de hacerlo? Bueno, los científicos tienen que entrar también al aparato público. Es muy importante que, por ejemplo, un Ministerio de Medio Ambiente debiera tener muchos doctores que sepan de medio ambiente, que ayuden a la generación de políticas públicas. Después, por ejemplo, el Ministerio de Educación también debiera tener doctores en educación. Debiéramos realmente incorporar a los científicos. ¿Que hay poco campo para...? Al revés, yo creo que hay mucho pero campo, pero no se ha abierto este campo para los científicos. Las empresas, en otros países los científicos están en las empresas, son las grandes empresas las que hacen enormes trabajos de investigación, la Bell Company, la Toshiba, la IBM. En Chile, en cambio, son las universidades. En Chile son las universidades. Las Entonces universidades. Tenemos que producir ese cambio cultural, tenemos que lograr que los científicos se incorporen al aparato público, porque entonces vamos a tener, como decías tú, decisiones mucho mejor tomadas con más información. Y también tenemos que lograr que las empresas tengan científicos, porque los ciclos de vida de las empresas se están acortando. Nosotros sabemos que la Coca-Cola lleva no sé cuántos años, pero son muchos, ¿no es cierto? Ahora las empresas no duran tanto y para que puedan realmente mantenerse necesitan innovar. Mira lo que le pasó a lo que le pasa a los celulares. BlackBerry no innovó y bueno, pasó lo que pasó. Entonces, efectivamente, los conceptos de innovación tecnológica ahora no pueden ir sino de la mano de la ciencia. Y yo creo que hay mucho campo allí. Tenemos que mostrarles a los jóvenes eso, tenemos que mostrarles que la ciencia es entretenida, como dices tú, es muy entretenida, es muy desafiante, pero también va a tener enormes impactos en la calidad de vida de todas las personas.
Por lo tanto, qué mejor que seguir una carrera científica, además que está muy vigente, que es global. Uno se va con su doctorado a cualquier parte del mundo y digo, tiene múltiples satisfacciones. Y tenemos que, en eso, los científicos tenemos un rol muy importante. Tenemos que mostrar, tenemos que abrir los campos, pero también tenemos que mostrar las cosas positivas de hacer ciencia. Perfecto. Ahí usted hablaba y mencionaba un poco el otro debe que está en el privado, en el mundo privado. Hacer un llamado al mundo privado a que invierta más. Podemos hacer alianzas con las universidades, señores empresarios. Sí, es importante eso de la coexistencia del sector privado. A mí me tocó ver, digamos, en mi experiencia de mi estudio de posgrado, que sí, en realidad, como la oferta académica, el mundo de la academia es limitado. Solo un 20% de la comunidad, en ese caso, trabajaba en la academia, el resto se vinculaba con el sector privado. Entonces, no era raro encontrar doctores en matemáticas, que eran asesores financieros en bancos, por ejemplo, y cosas así. Entonces, esa simbiosis yo pienso que todavía no se ha desarrollado en el país y ojalá que se generen las instancias para que eso ocurra. En particular aquí en la región de Tarapacá, que hay un capital humano y cultural que es rico, hay altas empresas en minería, por ejemplo. Entonces, yo creo que parte de esa responsabilidad cae en nosotros como científicos también, de tener nuestra capacidad de trascender con nuestro trabajo de las fronteras de nuestra oficina, de nuestra aula, de nuestra facultad igual. Entonces se requieren esfuerzos de ambos sectores y ojalá que eso ocurra en el corto plazo. ¿Sí? Así es. Algo que agregar, me gustaría que me dijeran cuán importante es que se realicen este tipo de actividades como la que hemos hecho en la Semana de la Ciencia 2019. La única manera que Chile, yo creo, que llegue al desarrollo es a través de la ciencia. Yo estoy convencida que es muy difícil ya que los países se desarrollen solamente a través de un sistema extractivo de recursos naturales. Y para eso necesitamos mucho más científicos. Y una de las maneras de mostrarle a los niños que la ciencia es un camino posible es a través de estas ferias. Yo cuando estudiaba en el colegio, por ejemplo, lamentablemente nunca entré a un laboratorio, no teníamos laboratorios en el colegio. Y bueno, las ferias suplen de alguna manera los laboratorios y ayudan a contestar respuestas de los niños. Así es que a mí me parece tremendamente importante que las universidades realicen estas ferias. Es una tarea que ya la mayoría de las universidades han asumido como parte de su trabajo día a día. La misma Comisión Nacional de Acreditación reconoce la importancia del área de vinculación con el medio para las universidades. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo que las universidades no solamente enseñan, sino que tienen que vincularse con toda la sociedad. También la vinculación entre universidades. Acá ustedes, Universidad de Concepción, Universidad de Arturo Prat, están desarrollando algún proyecto, ¿no? Sí, bueno, estamos trabajando en varios proyectos. Tengo la suerte de contar con la colaboración de un gran colega que es Fernando. Y quiero aprovechar de agradecerle igual su visita a nuestra universidad, ha sido algo muy enriquecedor y hemos disfrutado esta semana de la ciencia. Ojalá que sea una de muchas más. Sí, es que uno se da cuenta de que después de que se pasa bien, digamos, después de que uno está creando cosas nuevas, cuando interactúas con el público y ves la cara de felicidad de los niños cuando tú les respondes pues una pregunta, tú sabes que eso era lo que había que hacer, digamos, o sea, todo el esfuerzo vale, digamos. Y después cuando descubrimos cosas, pues con Omar ahora y vemos un artículo, también ya nos ponemos igual de contentos que, pues, que al niño a quien tú le respondiste la pregunta, o quizás más, el quién sabe, digamos. Entonces, si en el fondo es eso, es el explorar el universo es un disfrute enorme, esto es una pasión también, se pasa súper bien. Bueno, yo creo que los televidentes también han quedado un poco impregnados de este ímpetu, de este entusiasmo con el que nos hablan hoy día los físicos. Y nada, invitarlos, darles las gracias a cada uno de los presentes por estar con nosotros hoy, por estar con nosotros en la Semana de la Ciencia 2019 de la Universidad Arturo Prat, que esperamos que tenga un mayor éxito y un mayor realce y que lo sigamos teniendo acá más allá de esta semana, en otros días. Compartamos, que nos visite el Premio Nacional, que estas alianzas interuniversitarias también se potencien. Muchas gracias por participar con nosotros. Y nada,
Vamos a seguir invitándolos a nuevos programas de nuestra universidad con la intención de llegar a la comunidad y ser un aporte para todos ustedes.